Job termina como mendigo, sin hijos, todo llagado. Y llega su esposa y le dice: ahora sí, Job, reniega de tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Su esposa. Y Job se levanta, mira al cielo y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Vean esa integridad. Pero después llegan unos amigos de Job a decirle: no, es que no será de que has pecado, Job. Y empiezan a tener un diálogo con Job. Y total, que Job empieza a hablar con Dios. Y podemos ver de Job 36 para atrás cómo los amigos de Job dicen un chorro de cosas de Dios. Cómo Job dice un chorro de cosas de Dios. Y esto está tremendo. Este mensaje va a ser muy corto. Así que para ojo, porque va a ser muy corto pero muy fuerte. En Job 37 podemos ver uno de los últimos argumentos que dice Job, porque Job empieza a tener un diálogo con Dios, donde Job le dice: Dios, pruébame, es que yo he sido justo, ¿por qué me está pasando esto? Si tú eres justo. Y Job empieza a cuestionar a Dios. No reclama, simplemente le está preguntando. Y Job le dice: ¿acaso el juez de la tierra podrá ser injusto? Y les pongo esta porción de Job 37, donde Job está hablando, dirigiéndose a Dios, y Job dice esto: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice: desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. ¿Es cierto lo que Job está diciendo ahí? ¿Es verdad? Léanlo. Pastora, vuélvelo a leer. Y quiero que tú veas si es verdad lo que dijo Job o no. Pastora. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice: desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. ¿Es verdad lo que Job está diciendo de Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero veamos qué pasa en el siguiente capítulo. Tanto está diciendo Job, tanto está preguntándole Job a Dios, que de repente, en el siguiente capítulo, vean lo que pasó. Que se le presenta Dios a Job. Job ya llevaba mucho rato cuestionando a Dios. Job ya llevaba mucho rato preguntándole a Dios. Pero en el capítulo 38, miren lo que pasa. Entonces respondió Jehová. Pastora. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo:
¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto está tremendo. Dios se le presenta a Job. Job llevaba mucho rato diciendo: Señor, ¿acaso el juez justo hará injusticias? Señor, si tú eres todopoderoso. Y Job llevaba un rato así. Y de repente, el mismo Dios todopoderoso se le presenta. Yo creo que Job dijo: ¡ay, manita! Se le presenta en un torbellino. Y fíjense lo que le dice: ¿quién es ese que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Y no para ahí, todavía Dios le dice a Job: ahora sí, Job, agarra tus pantalones como hombrecito. Eso significa que le dice: ahora cíñete como varón tus lomos. Órale. Ahora yo te preguntaré y tú me contestarás. Y Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Házmelo saber. Si tienes tanta inteligencia para hablar tanto y para argumentar tanto, dime tú, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y yo le decía: Señor, yo creo que Job se fue de espaldas. Que se te presente el Dios vivo, el Altísimo, y que te diga: ahora agárrate como varón valiente. Yo te voy a preguntar y a ver tú respondes. ¡Aso! Y yo le decía: Señor, ¿pero por qué le dijiste a Job que habló sin sabiduría si lo que Job dijo en el capítulo 37 era cierto? En el capítulo 37 Job está hablando acerca del carácter de Dios. Y está diciendo del poder de Dios. Y yo le decía: Señor, ¿por qué un capítulo después le dices a Job que habla sin sabiduría si lo que Job dijo en el capítulo anterior era cierto? Esto está tremendo, pastora. Vente, está tremendo esto. Y el Señor me hablaba de algo. Imagínate que en este momento yo te doy barro y tú construyes un muñequito de barro. Y de repente tú dices: ah, ya hice mi monito de barro, míralo, cachetón. Y de repente el monito de barro se te quiere poner al tiro. Oye, ¿por qué me hiciste tan orejón? Me hubieras puesto cuadritos. Imagínense al monito. Construyeron un monito de barro, así como este, mira. ¿No tenemos una lucha por ahí o algo? ¿No? ¿Un qué monito? No. Bueno, imagínense que construyen un monito así de barro. Y luego el monito. Es más, mira, eso no lo reveló ni sangre ni carne. Pásenme el burrito ese, mira. Eso. Esa Janita siempre profeta desde niña. ¿Aquí se ve bien? Imagínense que tú construyes este burrito así de barro, mira. Le pones sus orejitas. Órale su... A ver, hay como que, a ver. Ay.
Peca. Ahí está. Y cejita de Frida Kahlo. Ahí está. ¿Qué le hace falta? Ahí vamos a poner su dientín. Ahí está. Y de repente tú estás bien contento con tu monito que creaste. Y de repente el monito te empieza a reclamar. A ver, pastor, así como que tú haces la voz del burro. Y empieza a reclamarle a su creador. ¿Por qué me hiciste orejón? ¿Sigue así? Sé que tenía que tener orejas, pero están muy grandes. Poniéndosele al tiro el barro al alfarero. Poniéndosele al tiro la creación al creador. Es como si vas caminando y de repente vas a pisar una hormiga y la hormiga voltea y ¿qué hubo? Aguas, aguado, que sí te ando ahorcando. Tú lo ves y mira hormiga. Bueno, suena chistoso. Eso es lo que el hombre ha hecho con Dios. Esta semana veía en redes sociales y el comportamiento de la gente es tan deplorable. Y el Señor luego me contestó y me dijo, se envanecieron en sus propios razonamientos y queriéndose hacer sabios, se hicieron necios. Ahí estaba Job reclamándole al Creador. Todo el mundo reclamándole a Dios, cuestionando si Dios existe, que si no existe. El barro poniéndosele al tiro al Creador, el barro poniéndosele al tiro al alfarero, queriéndole dar órdenes a Dios. Pues si nosotros somos el barro. Y hay un cuentito, otro cuentito que dice, había una vez un hombre que amaba a Dios, que entró a una barbería, ya ven que están de moda. Pero no solo barbería, no era una barbería cualquiera, era una barbershop. Y entonces entra este hombre a la barbershop. Y el barbero era un ateo. Gracias a Dios que el Señor está levantando barberos que aman a Dios. Cuenta la leyenda que surgen de este cuento. Pero este barbero era ateo. Bueno, ya no son barberos, son barbershoppers. Y de repente entra este hombre, seguramente yo creo que era un pastor, yo creo. Y entonces el barbero ateo es que no cree en Dios, de esos que se creen los muy científicos, que ni saben. Yo tengo mi doctorado y entre más ciencia más te das cuenta que Dios es real. Pero hay unos ahí con prepa que vieron un video en YouTube. Mira, ay, véngase para acá, chamaco, le voy a dar unas nalgadas. Santas. Pero entonces llega esta persona y el barbero lo sienta y le dice, vente, Raúl, vente. Ya me inspiré. Tráete tu sillita. Tú
vas a ser el barbero. Y entonces se sienta y le empieza a cortar el cabellito, y este barbero le dice: Dios no existe. Dios no existe. ¿Por qué, señor barbero? Porque no existe. Y le dice el barbero: porque si Dios existiera y Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y le dice el barbero: si Dios existe y Dios es amor, ¿por qué hay enfermedades, hambre, muertes? ¿Por qué? Si Dios existe y si es amor, ¿por qué? Y entonces este hombre se queda pensando, y de repente voltea hacia la calle y ve en la calle pasar un fulano, todo barbudo, todo con su pelo así largo, barbudo, así, mira, la barba hasta aquí, así como de Merlín, y su pelo así de esos como hipiosos. Y entonces agarra a este hombre y le dice al barbero: oye, ¿ya lo viste? ¿Qué crees? Los barberos no existen. Y el barbero le dice: ¿cómo? ¿Cómo? Si aquí estoy yo. Si aquí estoy yo. Si hubiera barberos en la tierra, no habría hombres barbudos y greñudos, desalineados como ese. Si hubiera barberos y los barberos cortan la barba y el pelo, no habría barbudos y peludos en la tierra. Y el barbero le dice: no, es que sí existimos los barberos, pero la gente no se acerca a nosotros. Y este hombre le dice: exacto, Dios existe, pero la gente no se acerca a Dios e incluso le rechaza. La creación, el barro revelándose al Creador, los hijos revelándose al Padre. Te digo algo, yo viví casi toda mi vida así. Yo era bien filósofo. Me acuerdo que en aquel entonces yo no era cristiano, no conocía al Señor. Leí de Freud, Kant, Hegel, Jung, Marx, Engels. Me devoraba los libros. Y me acuerdo que luego estaba ahí con todo marihuano. Es que yo creo que el hombre puede llegar a ser un superhombre. Y el hombre es su propio Dios. Y me acuerdo que me juntaba con mi cuate el Neto, que era más marihuano. Y me decía: sí, carnal, por fin estamos entendiendo los misterios del universo. Y luego todavía más pasado decíamos: nosotros tenemos la respuesta a la humanidad. All you need is love. 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 Par de marihuanos ridículos. Nuestras familias destrozadas, nuestras vidas destrozadas. Pero hay bien filósofos. Es que yo creo que la verdadera religión es seguir tu corazón. En verdad no me enorgullece contarles esto, pero así era este pastorcito humilde que ven enfrente de ustedes. Y en verdad sí nos sentíamos bien sabios. Y ya lo dice la palabra en Romanos: se envanecieron en sus propios razonamientos, queriéndose hacer sabios se hicieron necios.
Y según nosotros éramos bien iluminados. Es que la iluminación llegó, no nos entienden porque no están a nuestro nivel. No, no era que fuéramos marihuanos y borrachos. No, es que no estaban a nuestro nivel. Y un día me pasó lo de Job. Me acuerdo un día que ya mi vida estaba destrozada y yo me quería matar. Me acuerdo que ese día volteé al cielo, estaba yo todo borracho, todo marihuano, y le dije: mira, Dios, no sé si existes, pero ya es tú, si existes, por favor, haz algo. Y al día siguiente llegó una persona que me llevó a un lugar donde yo conocía al Señor. Y yo no conocía al Señor ni siquiera en una iglesia. Me agarró en una experiencia de Alcohólicos Anónimos. De repente iba a golpear a una persona, caí al suelo y de repente me pasó lo de Job. Y dije: en la torre sí existe. Me acuerdo que esa vez, según yo, pasaron unos minutos, reaccioné hasta el otro día. Se me plantó el Señor enfrente y fue como si me dijera: ahora cíñete como varón valiente, a ver si muy inteligente y muy sabio. Yo te preguntaré y tú me responderás. Cuando me topé de frente con la verdad absoluta, porque la verdad no es un concepto, es una persona, se llama Dios. Cuando me topé de frente con la verdad absoluta, me dejé de payasadas y pude darme cuenta cómo, a pesar de todos mis conceptos rebuscados, mi vida estaba destrozada, mi familia estaba destrozada y yo estaba destrozado por dentro. Y todo lo que tenía contacto conmigo, yo lo intoxicaba. Era demasiado tóxico. Y todo lo que tenía, y a todas las personas que tenían contacto conmigo, yo las empezaba a intoxicar. Y me decía el Señor, y ustedes dirán: pues que en aquel entonces que ahora es pastor no había escuchado de Dios. Sí, muchas veces había escuchado de Dios, como seguramente tú. Todos hemos escuchado de Dios. Pero miren lo que le pasó a Job. El Señor se le para de frente y le dice: ahora yo te voy a preguntar y tú vas a responder, sí, muy sabio. Y no para ahí. Siguiente, pastora, Job 39, 3 versículos puse, y Dios le sigue cuestionando a Job, y miren lo que Dios le dice a Job. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Además, fíjense, antes Dios le sigue respondiendo. Le dice, le sigue preguntando: a ver, Job,
Si muy sabio, creaste todas las vacas, a las cabras monteses, tú controlas cuando paren. El gavilán vuela por tu sabiduría. Y Job se queda así. Y no para ahí, todavía Dios le dice a Job lo siguiente: vean esto, esto está tremendo. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón valiente, como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Nuevamente, fíjense lo que el Señor le dice a Job. Vean esto. Le empieza a cuestionar y le dice: oye Job, ¿es sabio que contiendas con el Todopoderoso? ¿Es sabiduría que contiendas con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Cuánta gente no entiende esto? Contendiendo con Dios, queriendo hacer las cosas a su manera. Bueno, hasta una canción se hizo. A mi manera. Y ahí están todos borrachos, poniéndole el cuerno a la esposa, dándole vuelo el hacha, pero eso sí, a mi manera. ¿Y qué tiene que ser a tu manera, menso? A tu manera te estás destruyendo y estás destruyendo a los tuyos. Pero a mi manera. Y todavía, vente. Todavía agarran al compadre que tiene una mentalidad igual de tóxica y destructiva para cantar juntos, manita, de aquí para acá. 1, 2, 3. A mi manera. Y todavía se juntan en palomilla, vente. La palomilla, izquierda, derecha, palomilla. A mi manera. Pero de repente, vente, Nor. De repente Nor decide y dice: oye, como que no es sabio como he vivido. Quiero que Dios me cambie. Y entonces Nor empieza a esforzarse por cambiar y hacer las cosas como Dios quiere. Y empezar a vivir diferente. Pero ¿saben qué hace la palomilla? Yo le llamo la palomilla a mi manera, los que están con el pisto en la mano y con la otra mano. A mi manera. Ah, ¿ya viste a Nor? Ya le lavaron la cabeza. Nor, ya te lavaron la cabeza. Nosotros sí somos libres. Mira, salud. Mira, esta sí es libertad. Cuando el Señor Jesús claramente dijo: todo aquello que te domine, eres esclavo de eso. ¿Se creen libres? No es cierto. Los domina el tequila, la chela. Yo lo dejo cuando quiero. ¿Y por qué no lo has dejado en tantos años? Porque no he querido. Por esta. ¿Les digo algo? Ven.
entregué al Señor, empecé a aferrarme a ser diferente. ¿Y saben qué me decía la palomilla? Ya te lavaron el cerebro. Y yo les dije, sí, y qué bueno, porque estaba bien cochambroso. Hacía puras cochinadas, le hacía falta una buena lavada. Y luego me decían, allá puro hipócrita. Y yo decía, sí, vente, y hay lugar para uno más. Es bien fácil sentarse a pistear, a darle bola a la hilacha y criticar al que se esfuerza por cambiar y estar nada más ahí. Eso es que tú eres bien hipócrita. Por eso yo ni hago nada, porque yo no soy hipócrita. Mira, yo soy un destructor decente. Gracias, Palomilla. Próximamente, el musical. Pero miren lo que Dios le dice a Job. Y le vuelve a decir. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le vuelve a decir: síguete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Nuevamente Dios le vuelve a decir: síguete tus lomos, agárrate tus pantalones, yo te preguntaré y tú me responderás. Y el Señor me decía, viene una temporada diferente, estamos en una temporada diferente. Y yo le decía, ¿cuál temporada? Y el Señor me hablaba de esto. Pastor, Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto lo pusimos en amarillo, bueno, es como dorado, pero se ve en amarillo, pero lo remarcamos. Miren qué pasa. Job le responde a Dios y le dice: Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job le dice nuevamente al Señor: oye Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás, me enseñarás. Y fíjense, le dice Job: porque antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en eso el Señor me dijo: eso es lo que quiero hacer en esta temporada. Yo le decía: ¿qué? Me decía: muchos de oídas me han oído, pero sus ojos no me ven. Han escuchado de mí, pero no me conocen. Dicen que me tienen, pero a mí no me albergan. Y me decía el Señor: todo huye de esa gente, de ellos, porque a mí no me tienen. Y ahí el Señor me respondió. ¿Se acuerdan que yo le había preguntado
que por qué le dijo a Job que por qué hablaba sin sabiduría, si Job había dicho la verdad. Fue por esto, porque Job hablaba de lo que había oído de Dios, pero sus ojos no lo conocían, no tenía la revelación de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben qué me pasó ese día cuando yo conocí al Señor? De oídas lo había oído, pero ese día mis ojos lo vieron. No es lo mismo oírlo de oídas que vivirlo, que percibirlo, que tus ojos lo vean. Y yo le había preguntado al Señor, ¿por qué Job tuvo que pasar cosas tan duras? Y me dijo, fueron cosas tan duras porque al final yo quería llevar a Job a una relación tan íntima que él pudiera verme cara a cara, que él pudiera percibir mi presencia. La pregunta aquí es, quizás has escuchado de Dios, quizás te han hablado de Dios, pero tus ojos ven a Dios. Tienes la revelación de Dios, percibes la presencia de Dios. Quizás muchos de ustedes hasta estuvieron en colegios de religiosos y mira, toda tu vida te hablaron de Dios, pero jamás experimentaste ni siquiera un poco de su presencia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esta temporada. Es lo que el Señor quiere hacer contigo. Que experimentes una relación con Dios cara a cara, frente a frente. Que puedas decir como lo que dijo Job: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todos estos años has escuchado de Dios de una u otra manera. ¿Y sabes de qué te ha servido? De nada. Dios no quiere que lo oigas de oídas, sino que tus ojos lo vean. Pero te digo algo, esa es tu decisión. Ese es un proceso personal y una decisión personal que cada hijo e hija de Dios tienen que vivir y tienen que decidir. Job vivió su proceso. ¿Y tú? ¿Te digo algo? Luego nos llenamos de conceptos
que hablamos bien bonito, pero no vivimos lo que hablamos. Porque la única forma de vivir lo que hablas es que el Espíritu de Dios te ayude a vivir la palabra. Si no tienes una relación, si tus ojos no ven a Dios, si no tienes la revelación de Dios, no pasará nada. ¿Cuánta gente peleándose por ver quién tiene la razón? ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús? No se dejen engañar, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo detectar un árbol de limones? Ve qué fruto da. Si da limón, es un árbol de limones. ¿Sabes cómo detectar un árbol de duraznos? Si da duraznos, sabes que es un árbol de duraznos. ¿Sabes cuándo detectar a una persona que vive con amor? Ve a su esposa, ve a sus hijos, ve el fruto. ¿Quieres reconocer a una persona? Ve el fruto. No vean los argumentos de que, no, sí, es que yo. Ve el fruto. Ve el fruto. Ve cómo está su vida. Ve cómo está su esposa. Ve cómo está su casa, su economía. Por su fruto lo conoceréis. Y si ves mal fruto, pues hay mal árbol. Por más que digan, no, es que la religión, bla. Si ves mal fruto, hay mal árbol. Me acuerdo una vez uno que llegó que, pastor, yo le voy a hablar de la verdadera religión. Y le voy a decir, le dije, está bien. Pero en eso el Espíritu Santo me dijo, le anda poniendo el cuerno a la esposa. Le dije, mira, papacito, vete primero a cortar al amante y luego vienes aquí a querer argumentar. ¿Cómo sabe? Dios habla. No, pastor, es que yo le voy a hablar de la verdadera religión. Mira, deja de estarte metiendo esas cosas a tu cuerpo. Y luego vienes y me hablas de lo que quieras. Por su fruto los conoceréis. ¿Quieres cambiar tu fruto? Necesitas una relación con Dios. No te conformes con oírlo de oídas. Pídele que tus ojos lo puedan ver.